Bienvenidos a La Píldora Roja, un espacio donde jóvenes profesionales discutimos las ideas que pueden hacer del Ecuador un país libre y próspero. Hoy conversaremos sobre ética empresarial y para ello nos acompañan dos invitados. Está con nosotros Fernando Ceballos Mesa, quien es un experto en compliance e investigación forense. Hola, Hola Gustavo, ¿cómo estás? Un gusto conocerte y saludarte. Y está con nosotros, como es habitual en este panel, José Andrade, quien es analista económico y político. Hola Gustavo y a todas las personas que nos están escuchando, muy buenas tardes. Enseguida comenzamos a discutir, pero antes revisamos el punto de mira. El cumplimiento de políticas anticorrupción es un factor determinante cuando inversores extranjeros deciden o rechazan ingresar a un país. En ese sentido, la seguridad y la transparencia garantizadas por programas de cumplimiento normativo juegan un papel primordial en todo el mundo y Ecuador no se puede apartar de esta tendencia. Hoy en La Píldora Roja analizaremos la necesidad de implementar políticas anticorrupción en las empresas ecuatorianas. Comenzamos. Se ha demostrado que existe una relación proporcional inversa respecto al índice de percepción de la corrupción y a los montos de inversión extranjera que ingresan a un país. De hecho, la evolución del Ecuador respecto a estos indicadores en los últimos años ciertamente no es alentadora. Ante este entorno, ¿por qué las empresas ecuatorianas necesitan adoptar programas de compliance y cómo esto las beneficia? Mira, el marco regulatorio ecuatoriano, y primero déjame saludar a toda tu audiencia, Gustavo y Joselo. La parte del cumplimiento regulatorio va más allá de simplemente tener una ley o simplemente decir, oye, cumplo o no cumplo, ¿no? Porque eso se convertiría en un checklist, ¿no? A lo que nos hace falta aquí en México, como lo vemos en México y como lo vemos aquí en el Ecuador, dado que mi experiencia, tengo 15 años viviendo fuera del país, básicamente nosotros vemos que existen dos partes, ¿no? En todo acto de soborno y de corrupción existen dos partes: uno, el que corrompe y el que propone y el que recibe y el que admite tener este tipo de beneficios, ¿no? Muchos dicen que si yo no entro en la jugada me quedo afuera, pero hoy por hoy lo que está pesando en todo el mundo, ¿no? Y principalmente en América Latina, es cuánto vale mi reputación, cuánto vale si cumplo o no cumplo con las normas regulatorias. Y dicho esto, aquí en el Ecuador nos hace falta ese peso de cómo no solamente se ve un tema de sanción al empleado público, sino también se ve un tema de sanción hacia la empresa, hacia el empresario, hacia el director general, hacia los ejecutivos de la empresa, hacia las personas que cometieron el delito, ¿no? Sea o no. Y siendo esto el único mecanismo de defensa, es y sería el tema del cómo estás tú diseminando en tu organización el compliance o el cumplimiento normativo, y más allá de eso, ¿no? Si lo has robustecido o no con conductas y procedimientos establecidos a nivel internacional, como vendría a ser la ISO 37001, ¿no? José. Bueno, la verdad es que yo creo que se trata de un tema complejo porque por todos lados se cuecen habas, ¿no? O sea, no, este tema, por ejemplo, ocurrido con Odebrecht, no solamente ocurrió en Ecuador ni en Brasil, o sea, es una cosa que le dio la vuelta a América Latina, de alguna manera mostrando que nadie está excepto de la posibilidad o potencialidad de caer ante un escenario como este. Yo iba precisamente, mi primera reflexión iba con respecto a una de las cosas que acabaste de mencionar al final. Pues no sería que como que nadie honesto pudiese ganar un contrato o una licitación dentro del sector público. O sea, me da la impresión de que del lado del sector público, quien va a firmar, quien tiene la posibilidad discrecional de otorgarte o no un contrato específico, de entrada te dice, bueno, yo tengo un porcentaje o hay un porcentaje que se cobra. O sea, en el Ecuador históricamente hemos escuchado de que los porcentajes de cobro existen, y de hecho que durante el último gobierno el porcentaje había aumentado. O sea, no es como de entrada un punto de partida luchar contra corriente para aquellos que quieren hacer las cosas bien. Mira, tú y yo somos economistas y sabemos muy bien que existen factores económicos atrás de todo esto. Llegamos a un punto donde la demanda y la oferta están básicamente casi a explotar. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente el empresario o la empresa, más allá de los posibles pasivos reputacionales que pueden tener, es un tema de costo económico, un tema de costo en el cual continúo o no continúo pagando un soborno, como le dicen en México, una mordida o una coima. ¿Por qué?
porque se convierte en una carga que va a la última línea, a mi utilidad neta. Entonces, donde de esa carga, ya por exigencia mismo del mercado, de mis clientes, de mi demanda, básicamente lo que tú tienes es decir, oye, este 10%, ¿lo sigo pagando o no? ¿Cuánto de este 10%, o el porcentaje que tú digas, si aumentó o no aumentó, no lo sé, pero más o menos dice, vamos a estandarizar el 10%. Eso, a lo largo del tiempo, ¿cuánto me ha costado? ¿Ok? Y ahora me exigen que yo sea más productivo, me exigen que sea más eficiente, me exigen que yo reduzca precios, pero una forma de ser más competitivo que es reducir costos. Claro. Entonces, el tema es si este costo va a durar en el tiempo y cuánto este costo me es de retornable sobre mi ROI, mi Return Over Investment, mi retorno de la inversión, cuánto esto va a causarme. Ahora bien, como tú mencionaste, es un tema de competitividad, es un tema de sustentabilidad en el tiempo. Yo necesito inversionistas, yo necesito capital, yo necesito inversión. Vienen y me analizan. Dime cuántas empresas hoy por hoy tienen una línea en la contabilidad que se llame pagos de soborno o pagos de coima. ¿Sí? Entonces, se llama relaciones estratégicas. Llámale relaciones estratégicas, llámale marketing, llámale viajes, llámale viáticos, llámale lo que tú quieras. Pero dime hoy por hoy, ¿cuántas empresas llevan esa contabilidad? Ninguna. Entonces, está escondido el soborno. El soborno es un costo escondido dentro de organizaciones, admitido por la alta dirección, admitido por la sociedad, solicitado por la contraparte, sea pública o privada, porque también hablamos de sobornos privados, no solamente, hay que tener muy claro, no se trata de una cacería política o a los funcionarios públicos, se trata también de tener un contrapeso de la responsabilidad que uno tiene como ciudadano, de uno como tiene como empresario ecuatoriano. Es decir, dar la cara y parar y decir, mira, hermano, tú me estás pidiendo que yo me baje el precio, yo ya no te voy a pagar los 10%. ¿Por qué? Porque tengo una reputación que cuidar, porque estoy sujeto a marco regulatorio ante el compliance, el cumplimiento regulatorio, porque tengo una ISO 37001 que no me lo permite bajo mis estándares internacionales. Entonces, si yo le digo que no, y Gustavo le dice que no, y José le dice que no, dice, va a haber probablemente un Carlos que le va a decir que sí. Pero ¿cuánto le va a costar a Carlos? Si 9 de 10 le han dicho que no porque no le quieren entrar más a la corrupción. Sea cual sea un factor reputacional, sea un factor regulatorio o sea un factor económico. Porque esto le está doliendo mucho al empresario ecuatoriano. Claro, y lo que se dice habitualmente es que los materiales que se utilizan para las obras, para las construcciones son de mala calidad y por lo tanto se dañan rápido. O que los proveedores les pagan tarde, o que les pagan con descuento, o que a los empleados no les pagan por meses. Es decir, las empresas que se dedican a estos negocios de construcción, de obras públicas, también se ven en situaciones de adversidades económicas. Sí, adversidades económicas, y esto va incrementando en el tiempo. Entonces, todos sabemos cuánto es el valor de dinero en el tiempo, ¿no? Así es. Entonces, básicamente, si hablamos con una audiencia que tiene un pensamiento crítico económico, esto es cuánto me cuesta hoy y cuánto estoy dispuesto a dejar de pagar para que ese retorno sea sustentable en el tiempo. Y esa es la matemática pura. Ahora bien, lamentablemente el Ecuador tiene un largo historial de empresas privadas que se asocian con el poder político. Mediante sobornos o financiando campañas electorales, buscan obtener privilegios especiales como contratos, subsidios, créditos baratos o incluso restricciones a la competencia. Ante este escenario, ¿qué mecanismos existen alrededor del mundo para prevenir, detectar y combatir el soborno? Y bueno, aquí abrimos la conversación. No sé, mira, existe un mecanismo, una herramienta, ¿no? Yo tuve la bendición de liderarla a nivel mundial, el Comité de Comunicación, en la ISO 37001, estoy involucrado en este proyecto desde el 2013, 2014, fui el coordinador a nivel mundial del Comité de Comunicación y nosotros lo que estamos buscando es diseminar esta herramienta como tal, el punto de procesos, primero, de compromiso de alta dirección, de procesos, de controles y de tener un soporte tecnológico para tener un control continuo, monitoreo continuo que busca la mejora continua. Entonces, esto es un mecanismo y una herramienta, simplemente, ¿no? Y el latinoamericano, una vez más caemos al tema de
Si veo que se está ejerciendo algún tema de actos de soborno, algún tema de actos de corrupción, y veo que hay una sanción atrás de esto, hoy por hoy existen leyes, no en el Ecuador aún, como en México, sí, o sea, un tema de Brasil, Colombia, Perú, Argentina, Chile, México, donde ya existe la figura de sanción a nivel penal, a nivel criminal, a la persona jurídica, a la persona moral. ¿Cómo se llama, por ejemplo, esta ley en México? Mira, en México les hace falta dientes todavía, falta mencionar a los magistrados de la Fiscalía Anticorrupción, está creándose un sistema nacional anticorrupción, así se llama, y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que habla específicamente de la sanción a la persona moral por actos de cohecho o actos de soborno, actos de corrupción. Pero en Brasil se llama Ley Anticorrupción Brasileña, y nació simplemente con Lavallato, nació con todos los escándalos que hemos visto, ¿no? Pero antes de eso, yo estuve mucho tiempo viviendo en Brasil, antes de mudarme a México. Básicamente, antes de eso había otro caso que se llamaba el mensalão, que no se escuchó aquí fuera de Brasil, no se escuchó. No, pero existió el mensalão. El mensalão es inclusive aún más grande porque tenía básicamente diputados, congresistas involucrados de por medio. Pero ya con Odebrecht y todo salió porque es a nivel internacional, y se ven como sistemáticamente ese era su modo operandi, ¿no? Entonces era un tema de sobornos, de coimas, que por medio de la ley, ¿no? Por medio de la ley existió esta presión social para poder aprobar primero la ley anticorrupción brasileña y segundo para ejercerla. Y vino todos los casos y el caos que causó en Brasil los últimos años, pero como yo mantengo todavía muy buenas relaciones y voy casi todos los años a Brasil por temas de trabajo, vemos un Brasil levantándose después de este duro golpe reputacional. Vemos un Brasil que ya no solamente habla de Odebrecht o de Lavallato, habla de otros casos, de otras empresas, de otras industrias, y vemos con un sistema judicial independiente, fortalecido, y que tiene el compromiso ante la sociedad de ejercer la ley. Bueno, la verdad me llama mucho la atención las cosas que estás mencionando, pero yo creo que si bien hay un tema de cultura empresarial que todavía hay que desarrollar y una serie de circunstancias en las cuales, no sé, particularmente en Ecuador creo estamos en pañales, también siempre he creído que para todo y para todos los casos es mejor que haya prosperidad. Es decir, si tú como empresa tienes una sola oportunidad de llevar adelante, de mantener a tu empresa en funcionamiento, es decir, mediante un contrato que existe en el sector público, y rechazarlo si hay corrupción, porque sabes que existen montones de otros contratos que podrías incurrir, pues bueno, es más fácil dejar la corrupción de lado. Pero si es tu tabla de salvación, puesto que no se están generando oportunidades, puesto que la economía está estancada, simplemente las tasas de crecimiento son cero y no hay nada, pues, o sea, mientras más crezca la economía, más producción exista en el Ecuador, mientras esta esté creciendo y creciendo y creciendo, es mucho más fácil rechazar la llegada de un contrato porque existen otros. Pero si es el único, si hay muy poca creación de oportunidades en tu sociedad, es mucho más difícil no encontrarse dentro de ese limitado espacio de actividades. O sea, yo suelo poner el siguiente ejemplo. Imagínate que se termina la función del cine, ¿no? Y a lo que tú vas caminando, te encuentras con un teléfono celular en el camino. Tú alcanzas a ver la persona que se fue y había ocupado ese asiento, y tú dices, bueno, yo debería llamarle, o sea, es lo lógico. Yo debería decirle, señora, ¿sabe qué? Aquí está su teléfono. Pero imaginemos el asunto siguiente. En Ecuador, $400 es tu ingreso mensual. Ese teléfono vale $1,000. Todavía no terminas de pagar la olla, no terminas de pagar la canasta, tienes problemas con la pensión del niño, de la escuela y este tipo de cosas, y tú, no es que esté bien, pero dices, chuta, pero este dinero podría ayudarme o en su caso yo nunca podría obtener por derecha el teléfono, entonces de repente me lo quedo. Ahora, si la situación económica es diferente, tenemos acuerdos comerciales con todo el mundo, ese teléfono ahora cuesta $350 y tus ingresos son de $1,500, la cosa ha cambiado. No estás en una situación apremiante, tus hijos están yendo a la escuela, estás pagando el alquiler, estás pagando la letra del vehículo, y tú dices, bueno, ese teléfono lo puedo adquirir, y como que te sale más fácil ser honesto en una circunstancia de prosperidad que en una situación en la cual la cosa se porta difícil.
¿Crees que hay algo de eso? No sé. Hay algo de eso, sí, pero si fuéramos y nos basamos en esto, caemos en lo mismo de siempre, ¿no? Por lo menos está robando y sé que está siendo corrupto, pero al menos veo obras. Yo no me refería a eso. Yo digo que es mucho más fácil ser honesto en un ambiente donde tus ingresos son sólidos, estás trabajando, tienes múltiples proyectos y toda la cuestión, a que en una situación ruinosa donde no se crean oportunidades, donde tus seres allegados están desempleados y bueno, chuta. Hay que hacer algo. Se cayó algo y lo recogí. Y estoy de acuerdo contigo, José. Lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Vuelvo al ejemplo, yo sé que no quisiste decir esto, pero volvemos también a decir, oye, mira, no hay empleo y por eso está robando, y por eso está matando, y por eso está hurtando. Y yo veo el ejemplo y reitero, ¿no? Yo creo que el ejemplo más claro de la región es Brasil. Yo creo que el ejemplo más claro, porque en 2013 empezó una recesión terrible en Brasil. Económica, reputacional y todo lo que se lleva a cabo, ¿no? Fue a raíz fue el mundial, fueron las olimpiadas, el primer mundial, luego las olimpiadas y se veía que se estaba limpiando la casa y todavía se sigue limpiando la casa, ¿no? El mundial, perdona que te interrumpa, Fernando, el mundial se hablaba mucho de la construcción de los estadios con sobrecostos. Correcto. Mira, el estadio del Itaquerá donde se juega el Corinthians, que se jugó la semifinal y fue el partido inaugural ahí, no fue el partido inaugural en Maracaná, sí. Pero mira, costaba inicialmente en el 2010 un presupuesto de 250 millones de reales. O sea, yo viví ahí, yo vi el presupuesto, porque eso se ve. Una cosa, muchachos, que hay que aclarar y también a la audiencia, una cosa es ser transparente, otra cosa es ser corrupto, ¿no? O sea, no porque haya transparencia no quiere decir que no haya corrupción. Claro, entonces, claro. Una cosa es publicar y otra cosa es que lo que esté publicado esté correcto y validado, claro. ¿no? Entonces el presupuesto inicial era 250 millones de reales, terminó costando $1 billón. El estadio. Es un estadio, qué bueno que lo menciones, es un estadio que arrancó el mundial y estaba sin terminar. Correcto. Entonces, aún así, desde el 2010, que ya estaba presupuestado, llegó 4 años después y todavía no había. ¿Por qué? Porque estaban esperando las compras emergenciales para poder ahí así asignar a dedo todos sus contratistas. Pero bueno, eso es Brasil. Vivimos una historia real diferente aquí en el Ecuador. Y las economías sí están estamos deprimidos. O sea, sí estamos viviendo una recesión en ciertos ramos, en ciertas industrias. Se ve está proyectado, el Banco Central acaba de decir que vamos a crecer el 0.12, algo así, o sea, 0,12. Cero es cero, hermano. Sí. No hay que darle vuelta al asunto. Si le ponen algo al lado del cero es para que no quede pelado ahí. Sí, no hay números negativos, que eso creo que es lo positivo, ¿no? Sin embargo, vemos cómo la economía está viviendo esta recesión, vemos cómo esta economía no hay esa oferta y esa demanda que fluye, vemos que podrían provocar actos de corrupción, podrían ser sujetos a y riesgos a, pero igual eso vamos a depender mucho de la ética empresarial. Volvemos nuevamente a lo básico, ¿no? Si yo robo, si yo mato, voy a la cárcel. Si yo robo, voy a la cárcel, ¿sí o no? Sí, la respuesta sería automáticamente. Bueno, debería de ser así, porque a veces hay, o sea, puede ser señalado y la impunidad igual queda campante, ¿no? Y ese es el otro punto, no solamente en el Ecuador, sino te digo, nosotros operamos y trabajamos en toda América Latina, vemos una impunidad muy grande. Eso es un problema muy latinoamericano. Eso es un problema muy latinoamericano, pero por lo menos la gente, les voy a decir, yo vivo afuera ya algunos años, 15 años viviendo afuera, y les voy a decir lo siguiente. El mensaje que mandó meter en la prisión a los diferentes políticos y figuras políticas que ha incurrido Ecuador ha sido positivo a nivel internacional. Por lo menos se ve un tema de que, oye, están queriendo hacer algo. Pero vuelvo, insisto, falta la contraparte. La contraparte es dónde está la empresa, dónde están los empresarios que prestaron o no sus nombres, las personas que sabiendo o no sabiendo, sabiendo o no sabiendo que estaban involucrados en actos de soborno, ¿dónde están para poderlos sancionar? No hay hoy una figura legal que nos permita fincar responsabilidades penales a la empresa privada. Y cuando lo hagamos, cuando la gente, el secretario de Anticorrupción, la fiscal y los diputados, los asambleístas que estamos hoy, que están liderando este país, cuando tengamos esa ley que finque responsabilidades penales a las personas jurídicas, ahí vamos a hablar diferente. O sea, ahí un poco de cerrar el cerco, ¿no? Cerrar el cerco, sí, correcto. Y el único mecanismo, José Luis y Gustavo y audiencia, que nos va a servir el día de hoy y que está disponible es tener un programa de compliance, es tener una certificación antisoborno. ¿Por qué? Porque vamos a hablar el mismo el lenguaje, todo el ecosistema, privado y público, donde nosotros vamos a decir, a través
de mecanismos, de crear una cultura, ¿no? Mecanismos de mercado, No, digamos. mecanismos de mercado, pero es creación de una cultura. Así es. Volvemos a la básico. Creo que la mayoría de nosotros, tú y José, tú y yo que somos casi de la edad, José, ¿no? Somos, y aquí Gustavo un poco más joven, pero el tema es, nosotros vimos ética, vimos cívica, perdón, en las escuelas. Sí, sí. Lo vimos, Entonces, sí. vamos a meter una materia de ética dentro de la escuela. Vamos a crear temas de foros de ética para las instituciones públicas y privadas, ¿no? Para que la gente entienda de qué estamos hechos y para qué servimos, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy es muy fácil decir, oye, mi papá es corrupto, hizo dinero. Sí, yo también voy a seguir esa misma línea, ¿no? Voy a seguir esa misma secuencia, porque eso es lo que yo vi, eso es lo que yo aprendí. Pero hasta algún momento tenemos que cambiar. Somos 15 millones de personas. Yo vivo en un país de 120, viví en un país de 200 y que todavía mantengo relaciones y vínculos laborales y personales allá. Entonces yo digo, he vivido, gracias a Dios, las dos economías más grandes de América Latina, he vivido la evolución de Brasil, he visto cómo evolucionó Brasil, he visto cómo está evolucionando México, y creo que el Ecuador es un país que estamos en el medio del planeta, en el centro del mundo, y podemos repercutir y ser un país ejemplo por el tamaño porque somos y porque nos podemos poner de acuerdo, creo que 15 millones de personas, creo yo, pero que a través de una evaluación continua de cómo estamos diseminando la cultura empresarial. Bueno, la verdad es que yo recuerdo cuando leí Fabricantes de Miseria y el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, que eran muy amigos de la idea esta de que la cultura importa muchísimo. Por ejemplo, así, saltando un segundo, yo recuerdo la escena del Chavo, cuando le decía el Chavo a Kiko, ¿sabes qué pasa si los niños hacen trampa? Y Kiko les decía, ganan, ¿no? Como una respuesta por default. Y automáticamente, luego esto que es muy de América Latina, que lo he escuchado en las calles, el que llegando a ser político, estando en un cargo público, no robas un tonto. O sea, mientras nosotros saludemos, o por lo menos permitamos apáticamente ese tipo de comportamientos, las cosas no van a cambiar. En cierto modo, si bien el cambio empieza con uno, la cultura, el tema de cultura empresarial es sumamente importante. Yo recuerdo haber leído, no tiene mucho que ver, pero un libro que se llamaba Las empresas que perduran, y decían, mira, las empresas que tienen más de 100 años en el mercado han tenido distintos tipos de planificación estratégica, distintos líderes empresariales, pero lo que las identifica a todas es que han tenido una cultura que los ha ido guiando y que ha sido la brújula, que ha sido una especie de principio que ha regido todo su accionar a lo largo del tiempo. Y mientras esa cultura empresarial, mientras esos valores estén presentes ahí, no importa quién la dirija, no importa el tipo de planificación estratégica, no importa cómo hagamos frente a los desafíos, vamos a tener un camino que seguir. O sea, muchas cosas sucederán, pero los principios guiarán tu accionar. Correcto, José, y vamos a ser prácticos. Hay dos temas, hay dos generaciones hoy por hoy que están bien marcadas. Uno, lo que tú dices, lo que fuimos criados con el Chavo del 8 y los que criaron con el Chavo del 8 y los que piensan todavía que la corrupción da dinero. ¿Ok? Y sí, puedes hacer posible que da dinero. Pero la corrupción ya vemos y está evidenciado que también la corrupción mata. Vemos el terremoto, lo que pasó en el Ecuador, lo que pasó en México. Permisos, licencias, construcciones que se cayeron por no estar no estaban reguladas, no tenían ese tipo de cumplimiento normativo, claro, por un simple hecho. No estamos preparados para un tema de eso, ¿no? Entonces, eso perdura y eso lastima mucho a la economía. Entonces, hoy por hoy, la gente que yo divido la generación, la gente que tiene una visión diferente, que tienen más de 50, 60 años, ven esto como una esperanza y poder su último cambio, ¿no? El último gas. Pero nosotros somos los que estamos llamados a hacer el cambio, ¿no? El cambio que empieza en la cultura empresarial, en el cambio de parar a la gente, decir, oye, piensa, reflexiona. Y luego, yo tengo 3 niñas y eso básicamente, ellas ya están pensando y decir, oye, mi papá trabaja en esto, mi papá hace esto, mi papá lo otro. Ya comienzan ellas a hablar de qué es lo que hacen, ¿no? Entonces, eso es un tema que va a permear a lo largo de la generación. A mí me llama la atención, por ejemplo, ustedes son de los 70, yo soy de los 80, pero vamos, no son generaciones muy diferentes. Culturalmente son muy somos parecidas. el 80 y tú eres el 90. A lo que voy es. Yo vi el teléfono con cuerditas. Yo también lo vi, pero cuando era niño. Mira, a lo que voy es, muchas veces pasa que se admira la riqueza, pero no se admira el origen de la riqueza. Es decir, digamos, tienes un auto de alta gama. Da igual cómo lo conseguiste, si lo conseguiste sobornando a políticos o si lo conseguiste a punta de esfuerzo, sacrificio, audacia.
El resultado es el mismo. Y ese es el valor que mucha gente le da. O sea, pero el origen de la riqueza importa. El origen de la Claro. riqueza es el factor clave. Es lo que nos diferencia si la riqueza merece ser admirada o si merece ser repudiada. Y lamentablemente yo veo que muchas veces en ciertos círculos o incluso en las élites, da igual el origen del dinero. Me parece lamentable. Da igual, por eso te digo que hay que trabajar en la conciencia empresarial, hay que trabajar en hoy por hoy en las empresas que son el motor de cualquier economía. Nosotros no solamente hay que cambiar el pensamiento del empresario, porque tú dijiste algo importante, José, en el sentido de que el empresario dice yo soy ético, por tanto, ¿qué quiere decir? Por default, yo soy ético y por tanto todo el mundo es ético. No es así. Entonces, no es así, no es Así así. Entonces hay que documentarlo, hay que poner a prueba lo que dice el empresario. Entonces, al siguiente tiempo es cómo lo pruebas, cómo lo controlas, cómo lo monitoreas, si pasa algo, cómo lo remedias. Y eso va a crear una mejora continua. ¿Para qué? Para buscar este tema que buscamos todos, la ética empresarial. Claro, tú lo acabas de decir de una manera perfecta. O sea, no basta con desearlo y decir nosotros nos portamos bien. Tiene que haber un mecanismo que de alguna manera enforce al sistema a comportarse bien, porque de todas maneras por todos lados se cuecen habas y en cualquier momento podrían suceder cosas. Pero si tenemos ese checklist bien organizado, si sabemos cuál es el protocolo, probarlo. Ya, y si continuamente corremos digámoslo así, el experimento y vemos que la cosa va bien, pues podemos seguir creyendo que el futuro y podemos será hacer, prometedor. sí, podemos hacer un benchmark, podemos hacer varios indicadores de gestión, varios índices que sean productivos y todo el mundo hablar el mismo idioma. A eso creo que apuntamos y a eso creo que podemos llegar como Ecuador. Necesitamos crear ese ecosistema. Sí, necesitamos crear ese ecosistema y eso es dependiendo mucho de la alta dirección que quiere hacer un cambio positivo en el país. Por todo lo expuesto, podemos concluir que lamentablemente son intentos fallidos los lineamientos que nuestro país ha definido para prevenir la corrupción y el soborno en las empresas privadas, ya que mientras no sean de cumplimiento obligatorio, se presentarán como una sugerencia, que se puede seguir o no. En este contexto, la mayoría de las empresas operando en Ecuador que contemplan políticas de prevención anticorrupción y programas de compliance son las multinacionales, debido a estándares internacionales que su matriz debe cumplir, mas no porque el Ecuador lo exija de manera directa. Así se pone en evidencia la percepción internacional que se mantiene sobre nuestro país como un lugar vulnerable a la corrupción y con una gran tendencia a verse involucrada en delitos como el lavado de activos. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en La Píldora Roja. Como cada semana, en nuestros próximos programas continuaremos conversando sobre los temas que pueden hacer del Ecuador un país libre y próspero. A nombre del panel se despide de ustedes Gustavo Izurieta. Muchas gracias, un abrazo y nos vemos el próximo lunes.